Bien, retornamos. Realidad en contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Continuamos aquí con el licenciado Reinaldo Enrique, hablando de temas de derecho. Licenciado, teníamos, antes de la pausa, estábamos tratando el tema de la competencia promovida de oficio, la de orden público, como bien Sí, usted indicaba en el segmento anterior. sí. Sí, lo que pasa es que se hace llamar así de orden público, porque usted sabe que todo lo que tiene que ver con ese aspecto, ese carácter de las buenas costumbres, está sometida al orden público. A veces no hay un concepto exacto de lo que es de orden público, porque mucha gente puede entender que todo lo que es de la generalidad podría ser de orden público. No, no. Todo lo que entraña al orden público y a las buenas costumbres, un juez lo puede decidir de oficio, Pero debe estar establecido en la ley. pero debe estar establecido por ley, porque realmente la ley ha establecido que la competencia, cuando es en razón de la materia, el caso que se vaya a conocer tiene que ser de la naturaleza exclusiva de ese tribunal. Y así lo revelan las reglas de orden público, porque si usted va a demandar en un tribunal algo que no sea de la competencia de ese tribunal, pues evidentemente que el juez lo que va a hacer, que va a hacer uso de la excepción de incompetencia y lo va a declinar. Y lo puede hacer hasta de oficio. Mire, le voy a poner un ejemplo muy breve. Usted demanda en rendición de cuentas y liquidación de un sindicato de trabajadores. Muchas veces se demanda y se apodera la jurisdicción civil, pero lo que reglamenta el orden público y la buena costumbre es que ese tipo de demanda en liquidación de sindicato o rendición de cuentas es de la jurisdicción laboral. Efectivamente. La entidad que registra esos órganos El ministerio. sindicales es el Ministerio de Trabajo. Sí. Entonces, ir a otro tribunal distinto arrastraría un grado de incompetencia que el juez podría, de oficio, por considerar que no es de su competencia, declinarlo a la jurisdicción laboral y no tiene que pedir permiso para eso, que es distinto a lo que es la competencia territorial, que debe ser a solicitud de parte en el caso de la generalidad, porque es de un interés privado y solamente se guarda una excepción contenida en los artículos 20 y 21 de la misma ley 834, que aún tratándose de un aspecto de competencia territorial, si es en materia graciosa o administrativa, pudiera el juez de oficio también declinarlo. Es una excepción, porque lo que es la competencia de orden público es la de atribución o en razón de la materia, no así la territorial. Pero aún tratándose de una competencia territorial, cuando se trata de un asunto eminentemente gracioso y no es de la competencia de ese tribunal, también la ley le da la facultad al juez de declinarlo a otra jurisdicción. Cuando el juez se declara incompetente, el asunto que se iba a discutir por ante este tribunal pasa en el mismo estado en que se encontraba por ante el próximo tribunal que le corresponde conocerlo. Bueno, sí, porque si ese caso o demanda, vamos a ponerlo así, determinada, quedó, digamos, sin instruir, se seguirá instruyendo en el tribunal donde deba conocerse, ¿no? El que sea de la competencia. Y si quedó en estado de ser fallado, pues evidentemente que lo que habría que sería concluir en el tribunal, prepararse para concluir en el tribunal que haya sido apoderado, excepto en el caso de la materia civil, que si se impugna por alguna vía recursiva, como el de Contredí, entendiendo que la Corte Civil podría, en un caso dado y conforme a las disposiciones del 474, establecer que si el caso se declinó, habiendo sido instruido y habiendo quedado en estado de ser fallado, pues entra la figura que le llaman la avocación. Y así la Corte podrá conocer ese caso
naturalmente, quedando un grado en detrimento de la parte demandante, porque si usted inicia una demanda en una jurisdicción en primer grado, entiéndase en lo civil, y quedó pendiente de fallo porque se instruyó, o yo estaba listo, o no pendiente de fallo en sí, sino instruido para concluir ya sobre el caso, y si por alguna razón fue declinado, pues evidentemente que si se interpuso aquella acción de impugnación le contradí, pues lo que tiene que ver con esa figura de la avocación le da la facultad a la Corte de conocer tanto el incidente como el recurso de impugnación y abocándose a conocer el fondo. Son casos excepcionales. Efectivamente. ¿Y procede la apelación en este caso? No, porque de lo que se habla es de un recurso especial extraordinario llamado del contradí. Muy bien. Pero, porque recuerde usted que si no hay una sentencia de fondo, fue que el expediente se estuvo instruyendo y sobre esa instrucción sobrevino alguna declinatoria por incompetencia en razón de la materia y ya el expediente estaba instruido, pues la Corte se aboca a conocer el fondo y no habría que hablar de apelación porque la apelación es contra la sentencia de primer grado. Bien, ¿y en qué momento del proceso se puede invocar esa excepción de incompetencia? Bueno, eso es porque a veces sucede, porque hay una situación muy delicada. El artículo 2, por ejemplo, de la ley 834 establece que los medios que tengan que ver con algunas excepciones del procedimiento se deben establecer de manera espontánea, es decir, antes de que se instruya el proceso. La comunicación de documentos no es una medida que genera inadmisibilidad de lo que es la provocación de algún aspecto que tenga que estar relacionado con la incompetencia como excepción procesal. Aunque se haya ordenado la medida, se puede, porque el hecho de que usted esté invocando como medida de derecho alguna comunicación de documentos y nuestra ley establece que eso no implica un medio de inadmisibilidad de que usted pueda oportunamente solicitar la incompetencia en razón de la materia, aunque, y así lo contempla el artículo 2 de la ley 834, lo que podemos decir nosotros, aunque muchos jueces se yerran en esa parte, porque se dice, bueno, pero si usted sabía que los medios o excepciones del procedimiento deben de ser expuestos de manera simultánea en el proceso, antes de ser instruido, usted debió proponerlo y no dejar que pasase algunas audiencias decidiendo sobre algunas medidas de derecho. Entonces, eso da a entender como que usted de manera tácita aceptó que ese tribunal es competente. La ley no dice eso. La ley dice que si es solo una medida de comunicación de documentos que no genera una inadmisibilidad, usted puede invocar la excepción procesal de incompetencia en una audiencia posterior. Y sí, y se puede declinar. Lo único que si ese proceso no quedó instruido adecuadamente y algunas otras medidas, pues evidentemente que si se invoca lo que es la impugnación le contradí, la Corte lo que va a hacer que lo va a devolver a ese tribunal para que siga instruyéndolo. Muy bien, está interesante el tema y hay muchos aspectos relevantes que se pueden tratar en el tema de la incompetencia, porque a veces hay abogados que no conocen a profundidad el tema de la competencia. A mí que me ha correspondido hacer trabajos de investigación, por ejemplo, monografías, tesis, respecto al tema de las competencias de los tribunales de la República, tanto de la jurisdicción inmobiliaria como de los tribunales ordinarios. Hemos encontrado aspectos formidables ahí que abordar y de mucha importancia para los abogados, porque a veces duramos 20, 30 años en el ejercicio del derecho, pero nunca profundizamos sobre este aspecto tan importante y cuando nos vemos envueltos, entonces no sabemos qué hacer. Correcto, correcto. Sí. No, pero es interesante el tema, puesto que amerita que se estudie de manera adecuada lo que es la competencia como regla y los tipos de competencia y también las excepciones del procedimiento
que son los que vienen a contrariar la regla. Porque usted hablaba hace un ratito de la conexidad, de la litipendencia y también de la incompetencia, y estas son excepciones procesales que pueden ser promovidas durante el conocimiento del proceso y se entienden que de alguna manera proceden, pues invocarla no está de más, porque el proceso contiene un derecho que tiene que ver con el debido proceso. Fíjese bien, hay un derecho del debido proceso, pero hay un derecho que se ejerce dentro del debido proceso. Y la declaratoria de incompetencia por parte del juez apoderado no enmarca dentro del procedimiento de la sentencia preparatoria. Esa decisión del juez no entra a ese proceso de preparatorio del expediente. ¿Usted sabe por qué no entra dentro del rango de las sentencias preparatorias? Porque si nosotros analizamos que las sentencias preparatorias son aquellas que dejan el expediente o el caso o la demanda en estado de ser fallado, cuando usted declara la incompetencia, automáticamente hay una declinación del proceso. Y si hay una declinación... Pero se produce una sentencia. Se produce una sentencia, pero de declinación. Efectivamente. Entonces, si se produce una sentencia de declinación, estamos hablando de una sentencia que desapodera al tribunal, no que pone el expediente o el caso o la demanda preparándolo, porque la sentencia preparatoria, así como lo dice la palabra, prepara la demanda. Prepara el proceso. ¿Para qué? Para que sea concluido al fondo. Pero si se decide en el curso declinarlo, pues evidentemente que lejos de prepararlo para concluir sobre el fondo, ¿qué es lo que está haciendo? Es desapoderándose del conocimiento del fondo para que otro tribunal lo decida. Y dentro de esa situación, esas sentencias no entran en ese grado de preparatoria, ahora sí de interlocutoria. Pudiéramos decir más bien de interlocutoria porque se pueden impugnar. Y las sentencias interlocutorias no necesitan que sean impugnadas conjuntamente con el fondo. Son sentencias incidentales que se pueden impugnar y pueden inclusive tomar decisiones diversas. Ahora, las preparatorias no. Las preparatorias deben ser recurridas conjuntamente con el fondo, como manda la ley procesal. Bien, hacemos otra pausa, regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.